Un abrazo. El más requerido de los economistas en los medios está con nosotros. Fernando, buen día. ¿Por qué crees tú que el gobierno no quiera que este informe, no sé si decir salga, no salga, si es que ya salió, no salió? Contame, por favor, Fernando. ¿Cómo estás, John? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en realidad hay dos razones principales que pienso que el gobierno ha solicitado al Fondo Monetario Internacional que ponga una pausa para que dentro de 28 días, pero eso hay que recordar que esta reunión y consulta del directorio del Fondo Monetario Internacional fue el 2 de mayo, no el día de ayer. Eso quiere decir que posiblemente, bajo consenso y una determinación de este organismo, mañana ya se tuviese que sacar a la luz. Creo que, bueno, no va a haber buenas noticias, se va a continuar con las indicaciones de que es una economía pasando un difícil y complejo momento macroeconómico, con reservas al tope mínimo, una deuda pública superando el 90% del Producto Interno Bruto y un contexto político que hace que toda la situación sea más caótica. Pero obviamente en ese escenario volátil y con mucha incertidumbre, el gobierno nacional no quisiera que salga esto porque uno puede generar más expectativas negativas y mayores presiones inflacionarias ante que un gran organismo de financiamiento internacional te diga de que la situación está peor de lo que la gente cree. Y además, eso también restaría cierta popularidad y votos, pienso yo, a las candidaturas tanto del socialismo como también del actual presidente, porque estaría indicando que la gestión económica principalmente ha sido mala. Y esto no es de que el Fondo Monetario nos tenga que decir algo que todos sabemos, pero pienso que esto es lo que está ocurriendo, no se ha revelado totalmente en la página oficial del FMI, no existe todavía el informe subido a sus redes sociales tampoco, pero bueno, pudo obtener una información investigando y obviamente los indicadores no son para nada alentadores. Vamos a analizar contigo esos indicadores. Tú dices investigando. ¿Esto es entonces lo que no quisiera el gobierno se vuelva, digamos, de conocimiento mundial? Porque al interior, bueno, ya tenemos estos datos. Así lo entiendo, Fernando. Sí, bueno, en todo caso esa es información pública que periódicamente sube el Fondo Monetario Internacional porque hacen artículos o investigaciones o recomendaciones a la economía. Y bueno, claro que Bolivia se ha reconfirmado que tiene un crecimiento económico del 1,10%, es una proyección para el FMI que nos pone en el último lugar de Latinoamérica y el Caribe. E indica también de que la gestión 2026 vamos a tener un crecimiento mucho menor, del 0,9%, es decir, nuestra economía va a crecer menos que esa gestión. Y esto pudiese ser todavía más reducido si es que no hay las elecciones o el escenario político se vuelve más complicado. Y la inflación, hubo un reajuste del 15,6%, inicialmente era del 15,1%, no hubo un gran aumento, aún así es una inflación que supera más del doble a la meta gubernamental que era del 7,5%. Y ese escenario pues reconfirma que estamos en una estanflación, una economía boliviana con un crecimiento cada vez más reducido o se ha estancado en otras palabras y con una economía inflacionaria que ha erosionado, pienso yo, el poder adquisitivo en más del 70% en los últimos 12 meses. Entonces, creo que esos datos, que son los principales que el gobierno no quiere que se devele, uno estaría denotando de que estamos muy alejados de los parámetros que ha indicado como metas el gobierno y que la situación es tal cual, ¿no? Una recomendación tácita que habla de que se tienen que hacer reajustes importantísimos en el tema fiscal para evitar una devaluación, un default, que en otras palabras es mayor inflación y una devaluación oficial que traería menos crecimiento económico y más pobreza en el país. Algunos atienden a decir que estamos cerca de un default. Explícale a la gente qué es un default, por favor. El default es simplemente la incapacidad que tuviese el Estado boliviano para pagar sus créditos o pasivos internacionales. Lo han dicho tanto Fitch Ratings, Moody's Ratings, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. A corto plazo no es todavía muy evidente que ocurre eso, me refiero en los próximos 6 meses aproximadamente, pero sí dentro de un año. ¿Por qué? Porque el fuerte de la deuda externa va a ser cuando se paguen los bonos soberanos el año 2026 y 2027. Y sabemos de que
se necesita solamente para importar carburantes cerca a 9 millones de dólares al día. Y además se ha visto de que el gobierno tiene serios problemas de liquidez. No por nada ha monetizado más de 30 toneladas de oro para convertirlos en cash, en dinero, y pagar el servicio de la deuda externa, puntualmente de hecho, pero a sacrificio de nuestro oro estatal, y además para tener gasto corriente al día, o al menos es lo que intenta, ¿no? Con la importación de carburantes, que no ha cumplido, por si acaso, el que era uno de sus deseos del gobierno, el 100% hasta el día martes pasado, de proveer carburantes a la central. No ocurrió eso. Entonces el Fondo Monetario Internacional ha evaluado esa situación complicada y recomienda ajustes claros en la política fiscal, que ha traído un desequilibrio cambiario con un tipo de dólar paralelo muy caro, que ha generado que las importaciones, entre tantas cosas, sean más costosas, y además tengamos la inflación. Entonces, si es que no se hace el ajuste fiscal importante, yo creo que a corto plazo pudiésemos llegar a una situación de default, no pagar el servicio de deuda, y eso nos pondría como un sujeto indeseable de crédito e inversión internacional. Quiero terminar de entender, no es que quieran ocultar los datos a Bolivia, porque los datos están ahí. Lo que quisieran evitar en todo caso es que estos datos circulen por todo el planeta, digamos, en un informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo entiendo bien, Fernando? ¿Lo estás leyendo tú así o no? A ver, si quieres lo leo textual lo que dice el informe preliminar, si me permites. Dice: el 2 de mayo del 2025, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la consideración del informe del personal del artículo 4 de 2025 para Bolivia. Es decir, el informe ya está hecho. Las autoridades necesitan más tiempo, se refiere al gobierno nacional, para considerar la publicación del informe preparado para su consideración por el directorio, y se espera una decisión final dentro de los próximos 28 días. Quiere decir que el informe ya está preparado, el análisis, las recomendaciones, las observaciones, todo, pero el gobierno nacional es quien ha pedido expresamente al Fondo Monetario Internacional no hacerlo público, sino que todavía existe un periodo de diálogo y consenso para ver si es el momento pertinente. Obviamente que el Fondo Monetario Internacional solamente ha dado un plazo de 28 días para considerar esto, y que en los mejores de los casos el día de mañana se tuviese que hacer ya público. Sin embargo, como te dije, analizando e investigando una información que está en la base de datos del Fondo Monetario Internacional, te he compartido esa información, que creo que es la que va a estar inmersa en este informe, que espero salga pronto a la luz. Fernando, cuando uno lee las cifras y no es economista, es mi caso, solo falta ver, digamos, la reducción en estas cifras, es decir, que son menos para la realidad del país, y dan a entender que los próximos 2 años la tendríamos realmente dura la situación. Yo sé que es una lectura muy liviana. Tú dale la lectura a estos números, por favor, sin necesidad de decirlos. ¿Qué nos espera, según el Fondo Monetario Internacional? Bueno, nos espera años difíciles todavía. La gente creo que debe mentalizarse de que el gobierno que entre no va a solucionar esto en X días, sino va a ser en X años. Vemos lo que ha pasado con Argentina, una economía altamente industrializada, una potencia de la región, y la toma casi 2 años tener ya cierta estabilidad, reducir la pobreza, eliminar el cepo cambiario y tener ya un horizonte más favorable. Argentina, Bolivia por lo menos entre 2 a 3 años para estabilizar la economía, tanto en la provisión de carburantes, tratar de estabilizar el mercado cambiario, pero yo creo que hay que olvidarse de que vamos a llegar de nuevo a los 7 bolivianos, y obviamente lo que más nos preocupa todavía, un periodo de inflación galopante que, bueno, está haciendo de que seamos más pobres, ¿no? Mientras más caro sea la vida, más gente pobre va a haber. Y creo que el gobierno que entre el 2025, noviembre, espero yo, si es que hay realmente elecciones, va a ser un periodo de transición, un gobierno de transición, yo lo llamaría así, porque simplemente va a entrar, creo que se va a sorprender con la situación crítica de las finanzas públicas, va a tratar de implementar sus políticas y medidas para restabilizar o estabilizar en primera instancia la economía, y será el próximo gobierno quien haga ya las tareas complementarias para tener un crecimiento sostenible. Es que el tema económico, John, es muy complicado. Claro. Y no es como que apretas enter o pones un decreto en el tintero, lo firmas y ya está todo listo, ¿no? Acá hay un país muy complejo, muy complicado, y que necesita mucho tiempo para poder estabilizar. Y creo que el gobierno que entre el 2025, noviembre, espero yo, si es que hay realmente elecciones, va a ser un periodo de transición, un gobierno de transición, yo lo llamaría así, porque simplemente va a entrar, creo que se va a sorprender con la situación crítica de las finanzas públicas, va a tratar de implementar sus políticas y medidas para tener un crecimiento sostenible. Es que el tema económico, John, es muy complicado. Y no es como que apretas enter o pones un decreto en el tintero, lo firmas y ya está todo listo, ¿no? Acá hay un país muy
polarizado, muy dividido, política y socialmente hablando, con el simple hecho de que un gobierno no tenga ya la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se le va a ver las tareas muy difíciles y complejas, tienen que hacer consensos con diferentes sectores sociales, políticos, tal vez adversos a su ideología económica. Entonces no va a ser tan sencillo, ¿no? Escuchamos varias promesas electorales, cosas que parecen mágicas y también la solución a la crisis, pero te aseguro que todavía nos queda un tiempo para ajustarnos los pantalones, pero luego vendrá, espero, el bien mayor, que es una economía más estable. Claro. Fernando, ¿crees que los políticos en campaña, tú que eres economista, nos están diciendo la verdad de las cosas o no nos están diciendo toda la verdad? ¿O no están diciendo la verdad? Bueno, yo creo que no saben la verdad. ¿En qué sentido? De que no conocen a ciencia cierta cuál es la situación o el estado real de la economía y las finanzas públicas. Una cosa es ver la casa de afuera, que la ves deteriorada, pero cuando entres te vas a dar cuenta que está mucho peor. Y yo creo que es eso lo que va a ocurrir. Y ahí sí van a tener que hacer un reajuste importante de sus planes de gobierno y de, bueno, sobre todo de su plan económico, porque yo creo que tal vez salgan asustados, ¿no? No digo que nos están mintiendo, tienen buenas intenciones, hay algo de demagogia, obviamente son políticos, tienen que vender, en ese caso, su charque, como se dice popularmente, pero ellos no conocen a ciencia cierta en realidad a cómo está realmente la economía boliviana. Y va a ser muy complejo, ¿no? Más allá también de sus planes de gobierno, yo reitero, el tema del consenso político y social va a ser clave para que un gobierno intente estabilizar la economía. Imagínate que si se implementa una medida antipopular, en poco tiempo el gobierno pudiese caer o no tener gobernabilidad. Entonces yo creo que tiene que ir paso a paso y primeramente ver cómo está la casa por dentro y de ahí ya decirnos qué es lo que se puede o no hacer en determinado tiempo. Gracias, Fernando, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No, la gracia soy yo. Te mando otro abrazo, John. 11:15, 11:15.